La pandemia debe tener desesperados a muchos narcotraficantes porque por estos días no es tan fácil mover sus mercancías ilegales, como es el caso del fentanilo que se produce en China y mata anualmente a más de 50.000 personas en Estados Unidos y Canadá. Como no hay tanto movimiento de mercancías desde Asia, en el caso del fentanilo y otras drogas sintéticas, es más difícil encaletarlas o esconderlas. Pero los narcotraficantes están inventándose cosas. Este es un reportaje de Michelle Rodríguez. El cierre de fronteras como medida para frenar la pandemia se ha convertido en la piedra en el camino de los carteles mexicanos que se surten principalmente de China para producir el fentanilo. Las economías ilícitas del crimen organizado se suman a las pérdidas millonarias por la pandemia. Estos meses sí están representando un reto al crimen organizado mucho mayor del que han enfrentado en cualquier otro momento de su historia. Lo que yo creo que a lo mejor podría empezar a suceder es una migración, por ejemplo, hacia mercados ilegales emergentes, por ejemplo, de suministros médicos. No me sorprendería que surgiera un mercado negro de mascarillas, o de ventiladores, o de medicamentos. En los últimos meses, Wuhan, China, protagonizó los titulares a nivel mundial por el origen del coronavirus, pero para los carteles mexicanos parece no ser un territorio desconocido, pues allí se abastecen de insumos químicos para la producción de metanfetaminas y fentanilo. Por ejemplo, ácido fenilacético es uno de los principales componentes. Algunos, el propio fentanilo lo exportan desde China y luego lo cortan y lo reenvían hacia Estados Unidos. Hay diversos ingredientes que son necesarios para la producción de estas drogas sintéticas que no están pudiendo llegar al territorio mexicano por razones de la pandemia. Las redes criminales se aprovechan de los canales legales del tráfico de mercancías de China y de la India hacia México. Y estas rutas comerciales también se han parado porque desde que empezó la crisis en Wuhan se han reducido también los envíos de mercancías legales por en donde se esconden estos precursores químicos. Son 3.219 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, la línea imaginaria por la que cruza la gran mayoría de las drogas ilícitas, que hoy se ve reducida a más de la mitad del flujo de personas habitual. Por ejemplo, en la ciudad de Tijuana siguen cruzando más o menos, se estima más o menos de ida y vuelta con unas 40,000 personas al día. En plena pandemia. En plena pandemia, porque es gente que tiene o que son trabajadores esenciales, que muchos de estos son trabajadores esenciales en Estados Unidos. Son gente que trabaja en los hospitales, que están en los centros de distribución de alimentos, que tienen diversas actividades que no han cerrado y que siguen cruzando, ¿no? Cruza al lado, pero sigue habiendo pues, por ahí lo que llaman los narcomexicanos clavos, que son dobles fondos en los vehículos, mezclado con mercancía, ¿no? Que sigue cruzando. En la medida que hay menos comercio ilícito, es más fácil de detectar el comercio ilícito. Los carteles mexicanos y colombianos continúan con sus actividades, como lo dejan ver recientes incautaciones de droga. Precisamente la Fiscalía General de México reportó 16 kilos de fentanilo en el estado de Baja California, la frontera con Estados Unidos. Un decomiso histórico para nuestro país, 3.227 recipientes y bolsas que contienen metanfetamina que arrojan un peso bruto de 2 toneladas. 106.577 tabletas de fentanilo. Se nota un descenso en las muertes causadas por el fentanilo a raíz, no se sabe si es específicamente a raíz de eso, pero que coincide con la aparición de la pandemia del coronavirus. Pues mire, antes de la pandemia, dependiendo de la ciudad en los Estados Unidos, el gramo de cocaína podía costar 40, 50, 60 dólares, ahora está en 90, 100, 120 dólares. En Europa también ha tenido un aumento en ese mismo porcentaje. En otros continentes como en China o en el sudeste del Pacífico, el gramo de cocaína puede estar llegando a los 500 dólares.
Pero las medidas de confinamiento entre cierres de aeropuertos, centros nocturnos y lugares públicos han convertido a las ciudades en pueblos fantasmas que están afectando toda su operación, desde la producción hasta las ventas en tiempos de pandemia. Aprovechan esas condiciones especiales que tienen los países de confinamiento y de control, entonces utilizan personal médico y utilizan transporte donde llevan elementos indispensables y ahí van camuflando la droga. Un caso en Honduras, en una ambulancia, personal hospitalario estaba trasladando aproximadamente 200 kilogramos de cocaína en una ambulancia. Pero es muy probable que esté uno recurriendo a lo que se conoce como la red profunda o la red oscura, el internet oscuro, donde se pueden hacer transacciones ilegales, enviando parte de la mercancía no en los canales tradicionales de trasiego, sino tal vez por paquetería, estableciendo en algunos centros de consumo, redes de distribución a domicilio. Aquí podemos observar una sustancia vegetal de color verde, color fuerte, con características similar a la marihuana. Donde iba como encomienda o simulaban ser alimentos. Aún así, no solo se las han ingeniado para repartir la droga. Ahora, videos que circulan en redes sociales muestran las chapodespensas. Galletas, aceite, azúcar. ¿Cuándo se empiezan a repartir estas chapodespensas? Hay al menos un par de casos documentados donde grupos criminales se han encargado de distribución de bienes básicos. Ayúdanos para que pueda llegar la despensa y la ayuda a donde realmente lo requieren. De bienes básicos a gente que está confinado, a gente que ha perdido su empleo. Y no es el único caso, por ejemplo, en América Latina, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, la Mara Salvatrucha es la que está imponiendo el toque de queda, es la que está imponiendo haciendo cumplir las medidas de confinamiento. Entonces, en vez de que el Estado se fortalezca, lo que está haciendo es se está retrayendo, está desbordado, y quien está ocupando el espacio del crimen organizado. El narcotráfico, una pandemia que parece inmortal. Y sí, desafortunadamente, mientras hayan consumidores, esta pandemia del narcotráfico va a continuar muchos años más. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.